Buen día para todos, bienvenidos a la sesión que tenemos programada para el día de hoy, correspondiente a la sesión de la actividad 4 de la formación contabilidad en las organizaciones. Soy Jenny Patricia Arenas Prada, la instructora que los está acompañando en el desarrollo del proceso formativo. Pertenezco al SENA, la Regional Tolima, al Centro de Comercio y Servicios. Antes de iniciar la sesión, quería saber si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, cómo les ha ido con las actividades. El día de hoy, pues, damos inicio a las actividades de las evidencias de la actividad 4. De igual manera, pues, recordarles que todos los enlaces se encuentran disponibles para participar. El día de mañana les estaré compartiendo un avance de participaciones para que puedan evidenciar qué actividades ya han presentado, qué actividades tienen pendientes por presentar. Recuerden que la fecha límite para enviar actividades va a ser el 3 de noviembre. Hasta la medianoche se tienen habilitados todos los enlaces para enviar actividades. El día 4 se inicia el proceso de alistamiento para el cierre y el día 5 de noviembre se realiza el cierre de formación. El cierre de formación que consiste en evaluar los resultados de aprendizaje de cada uno de los aprendices que están matriculados en la formación. El aprendiz que cumple con la totalidad de las evidencias y adicional envía la copia del documento de identidad, su estado final será aprobado. El aprendiz que ingresó a la plataforma Sayuna envió alguna de las evidencias, pero no las completó, su estado final será no aprobado. El aprendiz que ingresó a la plataforma, pero no participó en ninguna de las actividades, su estado final será ingresó, pero no participó, cancelado. Y el aprendiz que nunca ingresó a la plataforma, su estado final será cancelado, nunca ingresó. La invitación, pues, del día de hoy es a completar las evidencias, a completar las actividades y lograr la certificación de la formación. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, pregunta, inquietud. Bueno, entonces, como les mencionaba al inicio, pues esta es la sesión de la actividad 4 de la formación contabilidad en las organizaciones. Estos son los ID de las dos fichas que tengo en mi cargo en este momento. Entonces, si requieren alguna información adicional, recuerden por favor que me deben confirmar cuál es el ID de la ficha en la cual se encuentran cada uno de ustedes matriculados. Solamente se encuentran en una sola de las dos fichas. Como agenda de la sesión, entonces tenemos el saludo de bienvenida. Vamos a revisar el componente informativo de la actividad 4, evidencias de la actividad 4, aclaración de dudas, conclusiones y cierre. Como hemos visto en las sesiones anteriores, en la formación contabilidad en las organizaciones y en todas las formaciones que ustedes tengan con el SENA, siempre vamos a manejar competencia y a esa competencia están asociados unos resultados de aprendizaje. Puede ser una competencia, pueden ser varias competencias, dependiendo de la formación en la cual se encuentren. En la formación complementaria virtual, contabilidad en las organizaciones, manejamos como competencia la contabilizar los recursos de operación, inversión y financiación de acuerdo con las normas y políticas organizacionales. Como resultado de aprendizaje de la actividad 4, hemos visto que en cada una de las actividades tenemos asociado un resultado de aprendizaje para cada actividad y cada actividad tiene unas evidencias que son las que componen ese resultado de aprendizaje. Por eso les mencionaba que al finalizar la formación, pues se deben haber presentado la totalidad de las evidencias o actividades y todas deben estar aprobadas para que cada resultado de aprendizaje sea aprobado. En la plataforma SENA Sofía Plus, cuando se realiza el cierre de formación, se evalúan cada uno de estos resultados. Entonces, pues por eso se deben aprobar. La fecha de formación de la actividad 4 está dispuesta del 28 de octubre al 3 de noviembre. Pues también les indicaba que todos los enlaces están disponibles para participar desde el inicio hasta la finalización. Entonces, el plazo máximo para enviar actividades va a ser el 3 de noviembre.
En el componente formativo de la actividad 4 encontramos el tema de los estados financieros. Es allí donde encontramos que los estados financieros y sus elementos, el marco conceptual para la preparación de los estados financieros según la NIF, la importancia de los estados financieros y la naturaleza de los estados financieros. Vamos a ver también allí los estados financieros básicos, el balance general, el estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de fuentes y aplicación, flujos de efectivo, principios de los estados financieros, limitaciones de los estados financieros y las formas de presentación, y allí también el material les va a compartir unos modelos de cómo se pueden presentar estos estados financieros. De igual manera, pues recuerden que pues esta es una formación complementaria, que solamente tenemos 40 horas, que manejamos cuatro temas, uno en cada actividad. Entonces, pues vamos a ver la información sin profundizar en cada uno de ellos. Entonces, pues de todas maneras es importante que tengamos presente cómo es la identificación de cada uno de estos elementos. Cuando hablamos de los estados financieros, entonces pues podemos mencionar que los estados financieros, pues que son, es como la recopilación o la compilación, la tipificación y el resultado final de los datos contables en una fecha de corte determinada. El encargado de la preparación y presentación es el administrador de la empresa. Las clases de estados financieros se encuentran en el Reglamento General de Contabilidad, las cuales son necesarias para ofrecer información a aquellos que no tienen acceso a los registros contables. En el desarrollo del proceso hemos ido avanzando paso a paso. Entonces hemos visto al inicio cuáles son los elementos que se requieren para constituir una sociedad SAS, y en el tema 2 entonces vimos cómo se hacían cada uno de los registros contables en cuentas T. Ya en la actividad 3 entonces vimos específicamente el plan único de cuentas, cuáles son sus clases de cuentas, cuál es su estructura del plan único de cuentas. Y ahorita en la actividad 4 pues vamos a ver los estados financieros. Entonces es un paso a paso. Ese mismo paso a paso es el que se debe tener en cuenta cuando realizamos el proceso contable. Para poder llegar a un estado financiero se deben seguir todos los pasos uno a uno. Se recibe el comprobante, se recibe el soporte, ese soporte se debe contabilizar, eso genera una información de un registro diario, esa información diaria va a una información mensual y todo eso hace parte de los estados financieros. ¿Por qué? Porque es a través de esa información contable que nos están brindando que se toman decisiones. Lo más importante, porque la información contable por sí sola pues no nos va a arrojar ninguna información. Tenemos que tener claro que la información contable nos sirve de respaldo para tomar decisiones. Si esa información contable que nos están brindando no es real, no corresponde con el verdadero desarrollo de la organización o de la empresa, pues entonces vamos a tomar decisiones erradas. Entonces tener en cuenta que toda la información y todo lo que nos brinda el área financiera, el área contable es para la toma de decisiones. Los elementos de los estados financieros entonces se refieren a las categorías que agrupan el registro de los hechos económicos y se clasifican de dos maneras. En los elementos del balance general, con relación a la medición de la situación financiera, o estado de resultado con relación a la medición de las actividades de la empresa. Aquí vemos entonces cuáles son los estados financieros. En el marco conceptual de la presentación de los estados financieros según las NIF, el marco conceptual para la preparación de los estados financieros según las NIF, la importancia de los estados financieros y la naturaleza de los estados financieros. Cuando hablamos del marco conceptual de presentación, pues esta norma es internacional y tiene como finalidad establecer los fundamentos para la presentación de los estados financieros con propósito general. Cuando hablamos de propósito general es que puedan ser comparados con otras
otros informes de la misma categoría y que puedan ser comparados. Entonces, que la información no vaya como que yo hago un registro por un lado porque a mí me parece que es así y entonces en la otra empresa hacen el registro de esta manera. No, por eso existe este marco conceptual para que la información se registre de acuerdo a ese marco que existe, a esa norma internacional. El marco conceptual para la preparación de estados financieros según las NIF, pues es una guía que detalla los objetivos de la información, que contiene los estados financieros, sus características cualitativas y sus elementos, y la forma de reconocerlos y valorarlos. La importancia de los estados financieros, entonces, pues radica en que brindan información contable de manera transparente a terceros y además posibilitan analizar los ahorros y los gastos de la empresa. Entonces, si esa información contable no está siendo real y no se aplica conforme a cómo se está desarrollando cada uno de los pasos de la empresa o de la organización, pues es una información que no es útil. La naturaleza de los estados financieros pues nacen en la contabilidad, son preparados para presentar informes periódicos sobre la situación del negocio, los progresos de la administración y los resultados de un periodo. En estos pues se observan los hechos registrados. En los estados financieros observamos los hechos registrados, que son los datos obtenidos de los registros contables, estructurados conforme a los principios de contabilidad, convenciones contables y procesamiento y supuestos. Vemos allí también en el material de la actividad 4 los estados financieros ya como tal. Entonces se consideran básicos dentro de los estados financieros. Entonces aquí vemos al balance general, el estado de resultados, de ganancias y pérdidas. Además existen otros dos estados. Y vemos que el balance general, nos permite identificar la situación de la empresa en un periodo de tiempo determinado. Recuerden que el balance general se presenta con la información que está registrada en las clase 1, clase 2 y clase 3 del Plan Único de Cuentas, y es allí donde están compuestos por la clase 1 activos, clase 2 pasivos, clase 3 patrimonio, y esa información que se registra allí pues es la que hace parte del balance general. También se conoce como estado de situación financiera, estado de inversiones, estado de recursos y obligaciones y estado de activo, pasivo y capital. También importante tener en cuenta que en el balance general se debe aplicar la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial que nos indica que al tomar el valor total de los activos, como para decir que el balance general corresponde con la realidad, debemos tomar la sumatoria del valor de los activos debe ser igual a la sumatoria del valor de los pasivos más el patrimonio. También podemos decir que el patrimonio es igual a la sumatoria del pasivo menos el valor total del activo. Y así podemos aplicar la ecuación patrimonial, que es la que corresponde al balance general. El estado de resultados, que también se conoce como estado de rentas y gastos, estado de ingresos y egresos, estado de utilidades y estado de pérdidas y ganancias. Para algunos expertos este último es el más apropiado, pero en este momento creo que lo determinamos como estado de ganancias y pérdidas. El estado de cambios en el patrimonio es el estado que refleja el saldo inicial del movimiento y el saldo final de cada una de las cuentas que conforman el patrimonio. Tenemos unos principios a los estados financieros. Entonces, estos principios aplican en que los datos contables se registran en Colombia en términos de pesos, que las transacciones se contabilizan por partida doble. No podemos hacer, por eso mencionábamos también el asiento simple y el asiento compuesto. Siempre debe estar acorde y siempre debe ser con el principio de la partida doble, que debe ser un valor se registra en el débito, el mismo valor o varios valores que suman igual se registran en el crédito. La empresa es distinta a los propietarios.
Solo se suponen las operaciones de un negocio en marcha. Los estados financieros emplean técnicas contables idénticas siempre. Cuando el proceso de devengar se cumple y hay un intercambio económico, se reconocen los ingresos. Los ingresos y los gastos deben ser razonablemente equilibrados. Las partidas del balance general en la mayoría de los casos están valuadas al costo y se prefiere que los errores por medida tiendan a subestimar las utilidades y los activos netos. Esos son los principios. Y encontramos unas limitaciones. Son informes provisionales porque la ganancia o la pérdida real de una empresa solamente la vamos a conocer cuando se venda o cuando se liquide. ¿Sí? Esto, toda es información que se va a ir registrando. Representan el trabajo de varias partes de la empresa, es allí donde están incluidos la gerencia, el contador, la auditoría, y son diferentes intereses e incluyen mucho criterio personal en la evaluación y presentación de ciertos rubros. ¿Por qué? Porque el informe que va a presentar la gerencia, pues es un informe más de gestión. El informe que va a presentar para contabilidad, pues va a ser un informe más para tomar decisiones. El informe de auditoría y así sucesivamente, sin decir que se está cambiando la información que está allí registrada. Lo que se va a hacer es que se hace énfasis en ciertos rubros que representan como la parte interesada. En una economía inflacionaria, contabilizar activos y pasivos por su monto original no es estable. El valor y la situación real de la empresa no establece perdón. Y los estados financieros se preparan para grupos muy diferentes entre sí, lo cual implica ciertas restricciones y ajustes en su presentación. Para la actividad 4, entonces tenemos dos actividades. La primera es una prueba de conocimiento que se desarrolla en línea, que les permite 3 intentos, que tiene calificación de 70 a 100. La calificación es aprobada. Si obtienen de 69 a 0 puntos, pues deben volver a presentar la prueba de conocimiento. Y tenemos como segunda evidencia un foro temático. Este foro temático, ¿cómo vamos a participar allí? Ingresamos, damos clic acá en añadir un nuevo tema de debate y aquí vamos a dar respuesta a estos dos interrogantes. ¿Qué importancia tienen los estados financieros para el dueño de la empresa o el negocio? ¿Y qué estados financieros consideran son más importantes para la empresa o para el negocio? Entonces, da respuesta a estos dos interrogantes. Es un foro temático calificable, entonces por ende se debe participar. El foro pues ha estado disponible desde el inicio hasta la finalización, entonces pues pueden ingresar. Recuerden que en el foro se puede participar las veces que consideren necesario. Es un foro temático calificable. Cuando ingresan allí en calificaciones, importante revisar si tienen la letra A, quiere decir que la actividad fue aprobada. Si tienen la letra D, quiere decir que la actividad no fue aprobada, se debe volver a presentar. Y si aparece en blanco, quiere decir que la actividad aún no se ha presentado o está pendiente por calificar. Si es un taller, si ustedes ya lo presentaron y ya lo enviaron y aún no se ha calificado, les aparece en blanco. Esta es la ruta sugerida de la familia de contabilidad y finanzas, a través de la cual pueden continuar la formación en esta familia. Pues recordarles que nos acercamos al cierre de formación. Más o menos, creo que hay inscripciones a formaciones complementarias virtuales más o menos hasta mediados de noviembre, porque pues ya nos acercamos a cierre de año y pues terminamos formaciones y regresamos más o menos el próximo año. Entonces, quienes quieran continuar, pues esta es una ruta sugerida de la familia de contabilidad. Esta es la información que yo tengo para el día de hoy. Voy a dejar aquí de compartir mi pantalla. No sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud. De igual manera acá en el chat, de igual manera en anuncios, se los voy a compartir oportunamente. Recuerden que los certificados no les van a llegar al correo. Los certificados se descargan por esta página que les estoy compartiendo, www.certificadosena.edu.co. Ustedes ingresan allí, digitan el tipo de documento, el número de documento y el sistema les va a permitir visualizar los certificados que tienen de cursos anteriores que han realizado con el SENA, de formaciones anteriores y
para quienes se vayan a certificar en la formación, recordarles que el cierre de formación se realiza el 5 de noviembre, de acuerdo pues al cronograma. Ustedes tienen hasta el 3 para enviar actividades. El día 5 se hace el cierre y más o menos a partir del 27 de noviembre aproximadamente se podrá descargar el certificado de formación para que lo tengan en cuenta. El certificado, a ustedes cuando se hace el cierre les llega un correo donde les indica que en 5 días hábiles estará disponible. Esa información es un correo que genera de manera automática Senasofía Plus, pero el proceso de certificación, como les he venido mencionando en el desarrollo del proceso, el proceso de certificación lo realiza el área de gestión académica del Centro de Comercio y Servicios. Es un proceso administrativo y es un proceso que se demora más o menos 20 días hábiles en generar los certificados, lleva una firma electrónica, lleva una verificación nuevamente de toda la información que está allí, de los aprendices que se van a certificar y todo este proceso, pues no tengo incidencia en mi perfil de instructor, entonces pues es un proceso administrativo un poquito demorado. Lo importante es que el aprendiz que se va a que obtiene la certificación más o menos a partir del 27 de noviembre podrá descargar su certificado de formación. No sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud. Esta es la información que yo tengo para el día de hoy. Agradezco la participación. ¿Hay alguna duda? Ok, muchas gracias y buen día para todos.